de Juan, capítulo 3, versículo 5, ¿verdad? En primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. ¿Me escuchás bien ahí, Miguel, verdad? Sí, escuchamos, hermano. Sí, escuchamos. Excelente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y el título de este memorial, se titula así: Cristo vino para quitar nuestros pecados. En relación a esta hermosa canción de que Él dejó su gloria para venir a darnos salvación, hermano. Entonces dice, primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, en sus casas vuelvan a releer, y sabéis que Él apareció, dice, para quitar el pecado del mundo. La palabra quitar en el diccionario castellano significa, hermano, apartar, anular, desarraigar. Ese significa el concepto de quitar: apartar, anular y desarraigar, sacar de raíz. Y la palabra pecado tiene varias aplicaciones, pero en este caso, por ejemplo, el pecado es transgredir la ley de Dios, que es el límite entre el bien y el mal. Ese es el pecado, hermano, una transgresión a la ley de Dios, que es el límite entre el bien y el mal. Muy bien. Fijémonos en este versículo 5, dice, y Él apareció para quitar nuestros pecados. La frase, Él apareció, nos hace entender, y viene en relación a lo que el hermano Miguel está diciendo, discernir, hermano, de que Él apareció. ¿Para qué apareció Él, hermano, acá en la tierra? Él tenía que tener algún motivo importante o necesario, razones por el cual Él tenía que dejar su gloria allá arriba y venir en la tierra a morir por nosotros. Él tenía que tener una razón importante, y esa razón nosotros vamos a estudiar en este momento, hermano. Vamos a tener el primer ítem: la humanidad esclavizada por el pecado. Él estaba allá arriba, hermano, pero él estaba arriba, veía cómo la humanidad estaba esclavizada por el pecado. Vamos a los versículos. Yo le voy a decir los versículos, ustedes anoten y lean en su casa, hermano. Romanos 5:12 dice, en Romanos 5:12 dice que la muerte pasó a todos los hombres. Ustedes saben toda la historia de Adán cuando pecó, entonces la muerte entró a cada ser humano, hermano. En Romanos 5, versículo 20, Romanos 5, anoten estos versículos, es muy importante para enseñar a los demás que no saben, hermano. Romanos 5, versículo 20, la primera parte dice, la ley se introdujo, fíjense lo que dice en el versículo 20, la ley se introdujo para que abundase el pecado. Fíjense, una linda pregunta, hermano. Dios permitió la ley de Moisés, ¿verdad? ¿Para qué? Para que abunde el pecado. ¿Cómo va a abundar el pecado? Vamos a hacerlo análisis. ¿Por qué? ¿Por qué? En Romanos 3:20, fíjense, anoten estos versículos, hermano. En Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, a través de la ley es el conocimiento del pecado. Esa fue la razón por la cual Dios permitió la ley y que Moisés introdujo al pueblo de Israel, hermano. Entonces, hermano, en Romanos 3:20 aclara perfectamente por qué sobreabundó el pecado. ¿Saben por qué? Porque a través de la ley, el conocimiento del pecado, hermano. Las personas sabían perfectamente, no robar, no mentir. Ustedes que conocen todas esas cosas, ahí entonces la ley les hace entender, le hace discernir que ese ser humano está en pecado. Y la consecuencia de estar en pecado, la consecuencia de la ley, eso está en Romanos 3, versículo 19. Anoten los versículos, hermanos, muy importante.
Dice en Romanos 3, versículo 19, que toda la humanidad, todo el ser humano, todo el mundo estaba bajo el juicio de Dios. Ustedes saben qué significa juicio de Dios, que vas a ser condenado. ¿Se dan cuenta, hermano? Toda la humanidad, la planeta Tierra, estaba bajo el juicio de Dios, hermano. Por eso Dios introdujo la ley para que sobreabunde el pecado. ¿Y por qué? Porque es a través de la ley es el conocimiento del pecado. Por cuanto, hermano, en Romanos 6, versículo 23, la primera parte dice, ese juicio, por cuanto todo ese juicio dio un resultado de una sentencia. ¿Y cuál es la sentencia de la humanidad? Porque la paga del pecado es muerte espiritual. ¿Y sabe qué significa muerte espiritual? Es una separación de Dios con el hombre, hermano. En otras palabras, estamos destinados al infierno, hermano. ¿Entiende, hermano? Porque la humanidad estaba esclavizada por el pecado. Bueno, entonces nosotros ya fuimos sentenciados por Dios, hermano. La humanidad, la planeta Tierra, sentenciado por Dios, separado de la gloria de Dios, de su presencia, hermano. Esa era la situación de la humanidad en aquella ocasión. Segundo ítem, como consecuencia de la ley, no era una solución de salvación, hermano. No era una solución de la salvación. Cristo estaba todavía allá arriba, hermano. Estaba todavía allá arriba. Romanos 3:20 dice también en Romanos 3:20, anoten los versículos y lean en sus casas, hermano. Dice, por las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Servir al prójimo, no matar, no mentir y un montón de cosas que ustedes saben, hermano. Ningún ser humano podía ser justificado ante Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Nosotros cuando nos levantamos de nuestra cama, pisamos la tierra, el piso de nuestra pieza, ya estamos pecando, hermano, en nuestro pensamiento, hermano. Y fíjense, Romanos 3:20 dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, hermano. ¿Por qué? Porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Porque cuando vos entendés, discerniste que mentiste, vos ya estabas en transgresión con Dios, hermano. Muy bien. Y como consecuencia de todo, la planeta Tierra, la humanidad, el ser humano en sí, eso está en Romanos 3, versículo 10, dice, no hay justo ni aún uno. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. No hay justo ni aún uno, hermano. Oye, vamos a seguir. En Efesios 2:1, en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice la primera parte, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Totalmente la humanidad estaba separado de la gloria de Dios, hermano. Destinado al infierno, sentenciado al infierno, hermano. Muy bien. En Hebreo capítulo 10, versículo 1, anoten, hermano, y sigan estos consejos. Hebreo 10, versículo 1, dice, nunca, fíjense, ahí dice la palabra, nunca la ley puede hacer perfecto. Nunca la ley puede hacer perfecto, hermano. Y fíjense, entonces, ¿qué es lo que Dios vio en su humanidad? Inclusive antes de la creación del mundo, ¿qué es lo que vio? Que a través de la ley ningún ser humano iba a ser salvo. Entonces había una única alternativa, una única oportunidad para la humanidad que estaba imputado en la persona del Señor Jesús, hermano. Fíjese, la ley no salva, las obras no salvan. La única alternativa que tenía la humanidad para que la humanidad no fuese destinado al infierno, Dios proveyó una salvación tan grande, imputado en la persona del Señor Jesús, hermano. ¿No le parece maravilloso el amor de Dios Padre, hermano? Por salvar a su creación, tuvo que imputar a su único Hijo, al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para darnos salvación, hermano. ¿Se dan cuenta? Maravilloso el amor de Dios Padre. Maravilloso esa ofrenda voluntaria del Señor Jesucristo que Él
dejó su gloria para venir acá a morir por nosotros, hermanos. Vamos a leer San Juan 3:17, que todos ustedes conocen, hermanos. San Juan 3:17. Cuando Cristo vino al mundo, dejó su gloria, vino acá, hermano, y cuando Él murió y resucitó, dio una oportunidad de salvación a toda la humanidad. En San Juan 3:16, hermano, esa salvación ya estaba planificada por el Dios Padre antes de la creación del mundo, hermano. Porque en San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel, fíjense, para que todo aquel personifica, particulariza, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. ¿Se dan cuenta? Particulariza la Biblia a cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. ¿Se dan cuenta? El amor de Dios Padre imputado en la persona del Señor Jesús, vino a morir en la cruz por nosotros para que nosotros tengamos salvación. Y esa salvación está en la persona del Señor Jesús. Amor divino, amor inmerecido, porque nosotros estamos destinados al infierno. No había un justo, hermano, en la tierra que crea en Dios, hermano, sino que a través de la persona del Señor Jesucristo, el mundo fue salvo por él, hermano. Por eso en San Juan 3:17 aclara que el mundo tiene y tuvo y tiene una oportunidad de salvación a través de la persona del Señor Jesús, hermano. El pensamiento, hermano, para no alargar demasiado. Fíjese, en Romanos 5:20, como hemos estudiado hace rato, hermano, dice que sobreabundó el pecado. ¿Sabe por qué sobreabundó el pecado? Porque el ser humano entendió, discernió, dice que a través de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso sobreabundó el pecado. Entendió el ser humano que estaba en pecado, que estaba en diferencia, que había una distancia entre Dios y el hombre, hermano. Pero en el versículo 21, cuando usted lea en su casa en el versículo 21, y esa gracia dice, pero cuando sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Y esa gracia estaba en la persona del Señor Jesús. Esa relación entre versículos 20 y 21, usted no se imagina el extraordinario amor de Dios Padre imputado en la persona del Señor Jesús. Sobreabundó el pecado. No había ninguna salvación ni ninguna posibilidad de salvación al mundo. Sin embargo, Dios a través de su amor imputó a Jesús, ¿verdad? Y con eso sobreabundó otra vez, duplicó la gracia en la humanidad, para que la humanidad tenga salvación en la persona del Señor Jesús, hermano. Y en Hebreos 2, versículo 10, para terminar, hermano, en Hebreos 2, anoten, hermano, versículo 10 dice, ¿sabe qué, hermano? Como en el principio estuve diciendo, ¿qué razón tenía Jesús? ¿Qué razón tenía Jesús de dejar su gloria, venir en la tierra a morir, crucificado en la cruz, de una muerte atroz, de lo más vil del mundo? ¿Qué razón él tenía de venir a hacer eso? ¿Saben qué, hermano? Nosotros éramos la razón por cual él tenía que dejar su gloria para venir en la tierra. Nosotros, hermano, nosotros, gracias al Señor Jesús, nosotros somos salvos, estamos escritos en el libro de la vida y alguna vez vamos a verle a él cara a cara. ¿Saben por qué, hermano? Él tuvo una razón fundamental. Nosotros, la humanidad, hermano. Por eso él vino a morir por nosotros. Y eso es lo que siempre los hermanos Miguel, Antolín y otros hermanos que siempre están diciendo en 1 Corintios 11, del 23 al 26, hermanos, de que cada domingo, hermano, la reunión de Santa Cena debe ser lo más solemne. ¿Saben qué significa solemne, hermano? Respeto total a la persona del Señor Jesús. ¿Saben por qué, hermano? Él tuvo que dejar su gloria, su majestad allá arriba. Los ángeles sirven y le servían. Y dejó todo eso por nosotros, hermano.
por nosotros. Por eso cada reunión de Santa Cena o memorial, como podemos decir, hermano, debemos estar a primera hora enchufados en la computadora, hermano, ya disponible para escuchar la palabra del Señor. Solemnidad total, respeto al Señor, porque Él tuvo esa disposición absoluta de dejar su gloria y venir a morir por mí y por ti, hermano. Y por eso cada domingo debemos darle la gloria, la honra y el honor al Señor Jesús por siempre. Y saben que para terminar, hermano, anote este versículo y lea en su casa cómo el apóstol Pablo discernió. ¿Saben qué significa discernir? Entendió la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué, hermano? Y cómo Pablo, el apóstol Pablo, le alabó al Señor Jesús. Y en esta mañana, domingo, reunión de Santa Cena, la iglesia de Villa Elisa va a glorificar el nombre del Señor todos los días de nuestra vida, hermano, y eso está en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17, le leo y termina, hermano. Primero, cómo Pablo alabó a Jesús, hermano, y en esta mañana también nosotros vamos a glorificar el nombre del Señor. Fíjese que dice en Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Una adoración, una alabanza total del pensamiento del apóstol Pablo hacia nuestro Señor Jesucristo. Iglesia Villa Elisa, damos el honor y la gloria por los siglos de los siglos a nuestro Señor Jesucristo, que ofrendó su vida por nosotros, por mí y por ti, hermano, para tener una salvación. Que el Señor bendiga su palabra, hermano.